esta segunda parte de la clase vamos a trabajar con la distribución de probabilidad normal. Entonces, esta distribución, que es de las distribuciones de variables aleatorias continuas, es una de las distribuciones de probabilidad más importantes debido a lo siguiente. Hay una gran variedad de fenómenos que se pueden modelar con esta distribución. Se puede aproximar el comportamiento de distribuciones de probabilidad discreta, es decir, nosotros podemos tener una distribución de probabilidad binomial y la podemos aproximar a una distribución normal. Esta distribución de probabilidad es la base para la inferencia estadística clásica, debido a su relación con el teorema del límite central, teorema que veremos en algunos minutos. Es importante esta distribución normal, porque esta distribución normal es la base para la unidad última que nosotros vamos a ver de lo que es la inferencia estadística. Y la inferencia estadística lo que permite es que nosotros a través de muestras podemos tomar decisiones, podemos tomar afirmaciones con un cierto nivel de riesgo, ¿ya? Tomar decisiones sobre una población. Y por eso que existen las encuestas. Uno toma información de una muestra y a partir de esa muestra toma conclusiones de la población. Y esas conclusiones están sujetas a un posible error. Y todo eso es posible en base a esta distribución normal. Esta distribución es el resultado del trabajo de investigación de varios matemáticos, entre los cuales se encuentra el astrónomo y matemático Carl Gauss, siglo XVIII. En honor a su trabajo, esta distribución de probabilidad es conocida como distribución de probabilidad de Gauss o curva de Gauss. Entonces, cuando nosotros tomamos alguna variable, y recuerden ustedes cuando construían los histogramas. Cuando ustedes construían los histogramas, pues es probable que alguno de esos histogramas tenían o este polígono de frecuencia, esta curva de campana. Cuando ustedes tienen esa distribución, ¿ya? Entonces esa campanita que está ahí a veces se le llama la campana de Gauss, ¿ya? Y obedece justamente a uno de sus autores. Y así es la distribución de probabilidad normal, tiene esa forma, ¿ya? Es una curva simétrica donde hay una concentración de datos acá en la media y hay algunos datos en los valores inferiores y hay otros datos en los valores superiores, ¿ya? Entonces, cuando nosotros calculamos la asimetría y la kurtosis, en la medida que esos valores se acercan a cero, significa que nos estamos acercando a una distribución de probabilidad normal. Lo que era importante es conocer esos estadísticos. Esta distribución normal tiene algunas características que son bien particulares y que tienen que ver con lo siguiente. Cuando nosotros tenemos datos que se comportan de manera normal, es decir, que tienen un comportamiento como esta curvita, piensen siempre en el histograma que ustedes construían. En esta distribución, el 68,3% de las observaciones o de los datos que están identificados se encuentran en el intervalo de el promedio más menos una desviación estándar. Es decir, que si yo tengo datos, una variable que tiene distribución normal, y yo le calculo el promedio, calculo la desviación estándar, la sumo y la resto, me va a pasar el 68,3% de los datos van a estar en ese intervalo. Si es que hago lo mismo, si calculo el promedio de esos datos y le sumo y le resto dos desviaciones estándar, en ese rango, ¿ya? O en ese intervalo se van a concentrar el 95,5% de los datos. Y si finalmente hago el mismo ejercicio, tomo el promedio, le sumo y le resto tres desviaciones estándar, el 99,7% de los datos se van a encontrar en aquel intervalo, ¿ya? Esa es una característica en el comportamiento de los datos que tienen distribución normal, ¿ya? 68,3, 95,5, 97, 99,7. Entonces, esta distribución, para una distribución que tiene se habla de una distribución normal estándar Z, cuando los datos tienen como parámetros un promedio de 0 y una
desviación estándar de 1. Es decir, si yo tengo una colección de datos cuyo promedio es 0 y cuya desviación estándar es 1, a eso se le llama una distribución de probabilidad normal estándar. Y la función de distribución es esto que está acá. Si yo quiero calcular la probabilidad de que este Z, que es una distribución que tiene esos parámetros 0 y 1, es esto, fíjense, 1 dividido por raíz de 2pi, integral de menos infinito a x, por la exponencial de menos 1 dividido por 2t al cuadrado en dt. ¿Ya? Eso no lo vamos a hacer nosotros, ¿cierto? Si recordamos, por ejemplo, cuál es la función distribución de la exponencial, era súper simple, al lado de esta. Recuerden que la exponencial era 1 menos e elevado a menos mu por x. ¿Ya? Eso sí lo podemos hacer. Pero esta no. Pero esta distribución está tabulada. Por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos a una distribución normal de parámetros 0 y 1, distribución normal de parámetros 0 y 1, es decir, que los datos tienen promedio 0 y desviación estándar 1, si yo quiero saber cuál es la probabilidad que el x sea menor que 0,5, existe esta tabla. Por lo tanto, nosotros en adelante vamos a empezar a trabajar con estas tablas que están tabuladas. Para no tener que hacer esto, por ejemplo, probabilidad de que z sea menor que 0,5 y ocupar todo esto que está acá, ocupamos estas tablas. Por lo tanto, aquí, la probabilidad de que z sea menor que 0,5, yo voy a ir a esta tabla y voy a buscar aquí que el x sea menor que 0,5, aquí tengo el 0,5, y eso es un 69,15%. ¿Ya? La probabilidad es 0,6915. Si yo, por ejemplo, quiero conocer cuál es la probabilidad que z sea menor que 1,15, entonces aquí el x, yo aquí tengo el 1,1, tengo un decimal, y fíjense que si yo lo cruzo acá, con este segundo decimal, ahí está el 0,05, ese es el segundo decimal, y aquí tengo 1,1. Entonces, si yo cruzo esto, tengo la probabilidad que el x sea menor que 1,15, y eso sería igual 0,8749. Profe, Acá, dígame. ¿ese 0,5 lo da usted o lo se saca? Ese 0,5 es cuando nosotros estemos buscando probabilidades. Por ejemplo, yo te voy a decir, ¿cuál es la probabilidad que el x sea menor que 0,35? Entonces yo te voy a preguntar por esa probabilidad y tú vas a tener que ir acá. Por ejemplo, si yo te pido cuál es la probabilidad que z sea menor que 0,35, entonces tú vas a venir acá, acá está el 0,3, el segundo decimal está ahí, por lo tanto esa probabilidad es 0,6368. Entonces cuando nosotros veamos ejercicios, van a aparecer estas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad que el z sea menor que un número? Y tú vas a tener que venir a esta tabla. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que el x sea menor que 1,39? No sé si lo alcanzan a ver en la pantalla. Disculpen, esto es z. ¿Ya? 0,9177. Exacto, 0,9177. Esa es la probabilidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando buscamos probabilidad en la distribución normal, cuando es estandarizada, es decir, cuando es de parámetros 0 y 1, nosotros ocupamos estas tablas. ¿Ya? Esa va a ser la manera como nosotros vamos a encontrar estas probabilidades. ¿Ya? Ahora, lo que va a ocurrir es que muchas veces los problemas no tienen esos parámetros. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy modelando las notas de un curso X, supongamos que el promedio de las notas es 5, y supongamos que la desviación estándar es 2. Esos parámetros, 5 y 2, son diferentes a esta normal de 0 y 1. Por lo tanto, yo no puedo usar esta tabla
para calcular las probabilidades que tienen esta distribución de parámetros 5 y 2. Por ejemplo, si digo, ¿cuál es la probabilidad que el X, que las notas sean, por ejemplo, menor que 6, no puedo ocupar esta tabla, porque esta tabla está hecha solamente para una distribución de parámetros 0 y 1, 0 promedio, desviación estándar 1, y aquí yo tengo una normal donde el promedio es 5 y la desviación estándar es 2. Por lo tanto, esta tabla no me funciona. Pero lo que sí yo puedo hacer es transformar esta probabilidad del X, que es de parámetros 5 y 2, yo puedo hacer una transformación para pasarla a una distribución de probabilidad normal 0 y 1 y usar la tabla. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo yo puedo transformar una distribución que tiene parámetros diferentes a 0 y 1 para forzarlo y poder dejarlo en 0 y 1 y poder usar la tabla? Es decir, en vez de calcular la probabilidad que el X sea menor que 6, voy a calcular que la probabilidad de Z sea menor a otro valor para poder llegar a ese ejercicio. Entonces, una transformación. Y esa transformación es la siguiente. Lo que se hace es que al promedio le voy a restar mu, o sea, a la probabilidad que yo estoy buscando, le voy a restar mu y lo voy a dividir por la desviación estándar. Veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una variable X que tiene una distribución normal de parámetros, es una distribución normal de parámetros 5 y desviación estándar 0,4. Y me preguntan por la probabilidad que el X sea menor que 5,8. Aquí no puedo ocupar la tablita que yo les mostré, porque resulta que esa tabla es para una distribución de parámetros 0 y 1. Y estos parámetros 5 y 0,4. Entonces aquí voy a hacer una transformación. Y esta transformación consiste en que le voy a restar a la probabilidad buscada, le voy a restar el promedio, que en este caso es 5, y lo voy a dividir por 0,4, por la desviación estándar. Entonces me va a quedar, eso que está ahí me va a quedar, mejor ahí. La probabilidad que Z sea menor que, la probabilidad que yo estoy buscando es 5,8. A ese 5,8 le voy a restar el promedio, que es 5. Y eso lo voy a dividir por 0,4, que es la desviación estándar. Entonces, decir que la probabilidad de X sea menor o igual que 5,8, eso es equivalente a buscar la probabilidad. Es equivalente a buscar la probabilidad de Z sea menor o igual que 2. ¿Cómo lo hice? A la probabilidad buscada le resté el promedio, que es 5, y lo dividí por la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, ahora sí puedo usar la tablita. ¿Ya? Puedo usar la tablita. Entonces, lo que tengo que ir a buscar en mi tabla es el valor de 2. ¿Ya? Tengo que ir a buscar el valor de 2 y ver cuál es esa probabilidad. En el Excel, solamente para que ustedes lo conozcan, en el Excel hay una función de distribución que se llama distribución.nor.stan.n, donde yo coloco arriba cuál es la probabilidad que estoy buscando, que es mi Z, coloco 2, y abajo siempre coloco el 1, y eso me entrega la probabilidad. En este caso, la probabilidad que Z sea menor o igual que 2 es 0,9772, pero nosotros lo vamos a ir a buscar en una tablita. ¿Ya? Lo vamos a ir a buscar en una tabla que se las voy a mostrar. Aquí nosotros tenemos la distribución normal, tipificada, y fíjense que el recorrido de esta distribución va del menos 3,4 hasta el 3,4, ¿ya? Hay valores negativos y valores positivos. Entonces nosotros estamos buscando acá, acá nos entrega la distribución acumulada, ¿ya? Por lo tanto, cuando a mí me preguntan por la probabilidad que el Z sea 2,
aquí está el 2. Fíjense que aquí están los Z, aquí están los Z positivos y acá están los Z negativos. En este caso estamos buscando el 2. Y acá estos dos decimales, digamos, es 0, ¿cierto? El primer decimal es 0, el primero es 0 y el segundo decimal es 0. Por lo tanto, yo me fijo en Z, ahí está el 2, y aquí está la probabilidad, 0,9772. Entonces le voy a hacer un zoom para que lo puedan ver. Ahí, donde está el 2, ahí está la probabilidad, 0,9772. Esa es la manera de utilizar esta tabla, ¿ya? Entonces la probabilidad que Z sea menor o igual que 2 es 0,9772. ¿Ya? Y de ahí viene entonces el valor. ¿Bien? Esto es, si lo buscan por Excel, si aplican Excel, acá si colocan el 2 ahí arriba, les va a dar ese resultado. ¿Ya? Bien, vamos a aplicar ejemplos para ir conociendo el uso de esta tabla y conocer un poco más de la distribución. Entonces, mira, veamos acá. Dice, una empresa maquiladora en las orillas de la ciudad cuenta con 259 trabajadoras. Se requiere conocer el comportamiento del gasto semanal en el transporte de la ciudad a la planta y de esta a la ciudad. Para ello se le pregunta a cada una el dicho gasto. Los resultados de este estudio se muestran a continuación. Se hizo una encuesta entonces a 295 personas y fíjense que aquí están las respuestas, aquí están las frecuencias. 60 gastan 2, 65, 6 trabajadoras, 70, 11, 75, 21, 80, 35 personas. Y vamos, ya vamos contabilizando, fíjense que acá hay 100 personas, disculpen, hay 47 personas que gastan 100. Después hay 35 que gastan 105, hasta que llegamos a las personas que más gastan, que 130 es 2. Entonces aquí tenemos una distribución, ¿ya? De frecuencias, de gasto, y tenemos las frecuencias. Acá tenemos un dato adicional que son los porcentajes. Si nosotros graficamos estas frecuencias, ¿ya? Acá nosotros tenemos, fíjense que tenemos el gasto, acá está el gasto, y acá están las frecuencias, y hemos graficado un polígono y también podríamos haber graficado un histograma. Entonces la pregunta es, primera pregunta, ¿este fenómeno se podría modelar como una distribución de probabilidad normal? Gráficamente, ¿qué creen ustedes? ¿Se podría modelar como una distribución normal? ¿Sí o no? Se puede, ¿por qué? ¿Por qué se podría? Se puede, porque lo que ustedes vieron es que esa distribución, ¿ya?, se comportaba como una campanita de Gauss. Por eso se puede, ¿ya? De manera visual, ustedes están viendo que esto, el gasto, se comporta como una campanita de Gauss, donde la mayoría de los datos están concentrados en el centro y existen dos colas simétricas, relativamente simétricas, donde hay trabajadoras que gastan poquito y también tenemos un grupito pequeño también de trabajadoras que gastan mucho. Por lo tanto, sí, efectivamente esto se puede modelar de manera normal. Entonces veamos acá un ejercicio. Dice, una microempresa de electrodomésticos tiene una producción diaria que se distribuye normalmente con media de 158 unidades y una desviación estándar de 4 unidades. Es decir, la producción tiene un comportamiento normal de promedio 158 y desviación estándar de 4 unidades. Y nos preguntan, encuentre la probabilidad de que el número de unidades producidas por día, pregunta número 1, sea menor que 163 unidades. Pregunta B, que sea mayor que 164. Y pregunta C, que esté entre 150 y 165, es decir, en un intervalo. Entonces veamos la solución. Vamos a llamar X
a la producción diaria de electrodomésticos de una microempresa. Y sabemos que el promedio es 158 y la desviación estándar es 4 unidades. Y nos piden la probabilidad que el X, el ejercicio, la probabilidad que el X sea menor que 163. Con estos parámetros no podemos calcular la probabilidad de X, porque nosotros solamente tenemos acceso a la distribución de probabilidad normalizada, estandarizada de parámetros 0 y 1. Por lo tanto, vamos a transformar esa probabilidad de X, la vamos a transformar a la probabilidad de Z, para poder trabajar con nuestra tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? La probabilidad que X sea menor que 163, esto es igual a, y acá tenemos que buscar el Z. Al 163, que es la probabilidad que yo estoy buscando, le resto el promedio, que es 158, y lo divido por la desviación estándar. Y eso me da 1,25. Por lo tanto, la probabilidad que X sea menor que 163 es equivalente a decir probabilidad de Z menor que 1,25. ¿Ya? Y si vamos a la tabla, vamos a ir ahora a la tabla a buscar el valor 1,25 y vamos a encontrar que el valor va a ser 0,8944. Por lo tanto, la probabilidad de que el número de unidades producidas sea menor que 163 es de 89,44. Gráficamente, fíjense que acá tenemos el gráfico. Si esta es nuestra distribución, sabemos que el promedio es 158 y nos están preguntando la probabilidad que el X sea menor que 163. Por lo tanto, el área achurada de lo que me están pidiendo es esto. Y eso es lo que me muestra la tabla Z. La tabla Z lo que me muestra son probabilidades acumuladas cuando el valor buscado es menor o igual, ¿ya? Esto que está acá es equivalente. En una distribución continua es equivalente decir menor a menor igual, porque es un punto crítico, es un punto límite. Por lo tanto, en continuo yo puedo decir menor o menor igual. Es exactamente el mismo valor. Entonces, acá estamos buscando la probabilidad que el X sea menor que 1,63, que sería equivalente en Z a buscar la probabilidad que el Z sea menor que 1,25. Y en una distribución normal, decíamos que el promedio es 1. ¿Ya? Si esto fuera normal 0,1, el promedio sería 1. Ahí. Entonces vamos a ir a la tabla y vamos a buscar el valor 1,25. Z 1,25. ¿Cómo buscamos el 1,25? Entonces aquí nosotros tenemos nuestra tabla. Acá tenemos Z. Acá tenemos el 1,2. Ahí está el 1,2. Y hay que cruzarlo con el segundo decimal, que estaría acá. El segundo decimal estaría ahí, 5. Por lo tanto, si nos vamos al 1,25, eso nos va a dar 0,8944. Entonces, miren. Acá. Abajo tengo el 1,2. Lo cruzo con el segundo decimal, que es el 0,05. Y aquí está la respuesta. Probabilidad que Z sea menor que 1,25 es 0,8944. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Profe, ¿Ya? entonces nosotros rayamos esa parte de la tabla porque era en el fondo lo que estábamos buscando. La probabilidad que fuera menor que 163, ¿cierto? Exacto. La probabilidad que el X sea menor que 163 es equivalente a la probabilidad que Z sea menor que 1,25. Ya. Y ahí Vale, llegáis al 0,8944. ya. ¿Ya? Entonces siempre hay que hacer la transformación cuando los parámetros son diferentes. ¿Ya? Entonces aquí la probabilidad que el X fuera 163 lo transformamos a Z. Profe, se ¿Cómo le lo salió la transformamos a pantalla, Z? ¿no? Se le salió la Ah, pantalla. vale, lo vamos a colocar.
Profe, no se escucha nada. Gracias. Cuando entré de nuevo me sacó el micrófono. Ya, entonces, les comentaba, en este primer ejercicio lo importante era la transformación, ¿ya? De 163 a pasarlo a Z. Y esa transformación lo logramos tomando la probabilidad buscada, que es 163, restándole el promedio, que es 158, y dividido por su desviación estándar. Y ese Z nos da 1,25. Por lo tanto, lo que hicimos fue buscar la probabilidad que Z sea menor que 1,25, y de acuerdo a la tabla, nos dio que era un valor de 89,44%. Ahora vamos a ver este otro caso, donde nos están preguntando por la probabilidad que el X sea mayor que 164. Y resulta que lo primero que hay que saber es que la tabla está tabulada solamente para probabilidad que el X sea menor o igual que X. Por lo tanto, hay que hacer el complemento. Hay que utilizar el complemento. La probabilidad que el X sea mayor que 164 es igual a 1 menos la probabilidad que el X sea menor o igual que 164. Entonces, ahora, el X, que es 164, lo vamos a transformar en Z. Entonces, ese X que está ahí, lo pasamos a Z, y para pasarlo a Z, tenemos que restarle al 164 el promedio y dividirlo por desviación estándar. Y eso nos da 1,5. Entonces, la probabilidad finalmente va a ser 1 menos la probabilidad que Z sea menor que 1,5. Esa probabilidad es 0,9332, que lo vamos a ir a revisar en nuestra tabla. Si nosotros vamos a nuestra tabla Z, el valor, la probabilidad que Z sea menor que 1,5 es 0,9332. Entonces, 1,5. Entonces, si nosotros vamos a nuestra tablita, acá está el Z, y aquí está el 1,5. ¿Ya? El segundo decimal es 0, por lo tanto, el valor de la probabilidad que Z sea menor que 1,5 es 0,9332. ¿Ya? De ahí viene. Probabilidad, acá está el Z, probabilidad que Z sea menor que 1,5, 0,9332. ¿Ya? Y ahí estaría. Entonces, como es el complemento, se le resta 1 menos 0,9332, y eso finalmente es un 6,68%. Entonces, esto es súper importante. Cada vez que a ustedes les pidan una probabilidad que X sea mayor, hay que usar el complemento. ¿Ya? 1 menos probabilidad que el X sea menor o igual que 164. ¿Por qué? Porque en nuestra tabla solamente nos está mostrando la probabilidad que el X sea menor o igual. No nos muestra esta opción, ¿ya? No nos permite esa opción. Por lo tanto, tengo que utilizar el complemento. Profe, disculpe que me quedó una duda. Entonces, acá por el complemento, que era el 1 acá, yo lo resté con la probabilidad ¿Ya? que me dio y eso me dio el porcentaje. No como recién que lo miramos en la tabla y nos dio directo. Claro, porque en el ejercicio anterior, por ejemplo, que era directo, menor, Z menor que, calculábamos al tiro nomás. Eso nos da Z1 menos 1,25, íbamos a buscar el valor y nos daba el tiro. Ya. Pero como en el otro ejercicio, ¿cierto? Nos están pidiendo por X mayor, uso el complemento. Entonces aquí nos queda 1 menos. ¿Ya? Así que sí, Profe. tengo que tener cuidado. Profe, se salió de nuevo. Sí, eso. Ya. ¿Volvió? Ahí está. Sí, sí. Ya. Sí, lamentablemente acá están realizando unos trabajos. Estoy viendo que está el técnico Movistar y están moviendo los cables y dejen estable la conexión. Pero bueno. Ya. Eso es con ese caso. Y ahora vamos a ver el otro caso, que es el tercero, que es cuando nos piden un intervalo. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos piden la probabilidad que el X se encuentre entre 150 y 165. Es decir, el área achurada. Fíjense el área achurada. El promedio es 158 y nos están preguntando por la probabilidad que el X se encuentre entre 150
y 165. Entonces, cuando vimos en algún minuto la distribución exponencial, yo les contaba que en una distribución continua, si ellos me preguntan por la probabilidad que el A o que el X se encuentre entre A y B, eso es lo mismo que probabilidad que el X sea menor o igual que B, menos probabilidad que el X sea menor o igual que el A. ¿Ya? Eso me permite a mí encontrar un área entre dos puntos. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que nos queda? Probabilidad que el X se encuentre entre 150 y 165, finalmente va a ser la probabilidad que el X sea menor que 165, menos la probabilidad que el X sea 150. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es transformar a Z. ¿Ya? En el primer caso, este valor que está acá, lo vamos a transformar a Z. Entonces, vamos a calcular la probabilidad. Primero, transformemos en Z el 150. Al 150 le restamos 158 y lo dividimos por 4. Eso nos va a dar acá menos 2. En el lado derecho nos queda 165 menos 158. Recuerden que estos son los parámetros de la distribución. Dividido por 4 nos da 1,75. Por lo tanto, es equivalente la probabilidad que el X esté entre 150 y 165, es equivalente a la probabilidad que el Z se encuentre entre menos 2 y 1,75. Luego, ¿qué nos va a quedar acá? Probabilidad que Z sea menor que 1,75 menos probabilidad que Z sea menor que menos 2. ¿Ya? Entonces voy a tener que ir a buscar a la tablita, voy a tener que ir a buscar el Z de 1,75 y el Z de menos 2. ¿Ya? Ahí están los valores, pero nosotros los vamos a ir a buscar. Entonces voy a anotar aquí, vamos a ir a buscar el Z de 1,75 y vamos a ir a buscar el Z de menos 2. Entonces, 1,75, ahí está Z, recuerden, ahí está Z, acá está 1,7 y lo tengo que cruzar con con ese que está aquí, con el 5. Por lo tanto, 1,75 está acá abajo, está ahí. Cruza el 1,7 con ese 5 que está ahí. Eso me da 0,9599. Esa es la probabilidad que Z sea menor que 1,75. Aquí tengo el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0,9599. Y en el caso del menos 2, me tengo que ir acá a los negativos. Aquí tengo los Z negativos. Me voy a ir al 2. Disculpen. Y ahí tengo 0,0228. 0,0228. Ahí saqué los dos valores de Z, que son los que yo tengo acá. 0,9599 y menos 0,0228. Esa diferencia finalmente nos da un valor de 0,9371. Por lo tanto, la probabilidad de que el número de unidades producidas se encuentre entre 150 y 165 es de un 93,71%. ¿Ya? Estas son las tres primeros tipos de pregunta base que se pueden hacer. Preguntar por qué un valor sea menor, por un valor sea mayor, o porque un valor se encuentre en un intervalo. ¿Ya? La próxima semana lo que nosotros vamos a ver es preguntas al revés. ¿Cuál tiene que ser? Puedo preguntar yo, ¿cuál es la probabilidad? O al revés, yo puedo dar la probabilidad y encontrar los valores. ¿Ya? Yo podría dar el ejercicio al revés. Doy una probabilidad y pregunto por el valor. ¿Ya? O sea, hacerlo inverso. Hacerlo inverso. Cuando es inverso, yo les voy a dar probabilidades. Por ejemplo, les voy a decir cuál es el Z si es que la probabilidad es del 99,06. Entonces yo les voy a dar probabilidades y ustedes van a tener que ir a buscar Z. En este caso, si yo les doy una probabilidad de 0,9906,
el Z sería 2,31, 2, 3, 4, 5. 2,35. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. En esta sesión, la idea es que ustedes se queden con que frente a una problemática, como tenemos una distribución normal con parámetros promedio y desviación estándar, nosotros podemos calcular probabilidades asociadas a un valor que sea menor, que sea mayor, o que esté en un intervalo, ¿ya? Profe, Eso es la introducción a la distribución normal. Dígame. en la prueba o en el control va a haber que poner algún gráfico. Mira, en control nunca lo he hecho, pero en pruebas sí. En pruebas, por ejemplo, yo he preguntado, he hecho este mismo ejercicio. Este ejercicio creo que es de una prueba. Y en el ejercicio aquí preguntaba o colocaba que dibujaran el gráfico, ¿ya? Además de resolverlo, tenían que dibujarlo gráficamente. Entonces, acá tenían que hacer la campanita, colocar el promedio al medio, eso es lo importante, colocar el promedio al medio y colocar el valor buscado y colocar el área achurada. Eso se preguntó en una prueba una vez, así que se puede preguntar. Acá lo mismo, ¿ya? Lo importante era colocar el promedio, el valor buscado y marcar el área buscada, el área achurada. Y lo mismo acá. Tú tienes el promedio de la distribución, que es 158, y te preguntan por los límites, 150 y 165. ¿Ya? Esos son los tres tipos que te pueden preguntar. ¿Ya? No hay otros. Solamente son esas tres opciones. Un intervalo que sea menor o que sea mayor. Ya, ¿Bien? gracias, profe. Ya, súper. Así que, como les digo, esto lo vamos a madurar la próxima semana. La próxima semana nos vamos a dedicar solamente a ejercicios de distribución normal. Pueden haber por ahí también otros de uniforme y exponencial, pero principalmente hay que trabajar mucho el concepto de la distribución normal. ¿Bien? Genial, vamos a dejar entonces hasta aquí los contenidos de la semana número 7.